que tampoco es plano de todo, que es un poco así. Pero esta vez un poco he visto las etapas, las un poquito siempre. Ah, bueno, arriba, bueno, el espacio y Belén, ¿qué hace? Ay, es verdad. ¿Cómo? Yo que me meto. Hay más de los carteles. Cuando se cambia el pelo no le conozco. Me despistas. Hoy traería malo. O relajéis un poco a la leche donde estáis, a veces un poquito el pelo así, abiertos. Eso. Y se da voto. La proporción positiva es cantidad de clavo. Sin freno, el problema de frenos ya ha venido Dios a ver. Pero yo creo que por 21 años, o sea, cada 28, o sea, cuentas. No te molesta. Esa es la que escribí. Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. Egun on guztioi eta eskerrik asko kooperatibaen nazioarteko egunaren aurkezpenarena etortzeagatik. Elkarrekin hobeto berreraiki lelopean. Mahaian Patxi Olabarria, Euskadiko Kooperatibaen Goren Kontseiluko presidentea, eta Rosa Labin, Konfekopeko presidentea daude, nirekin. Mañana se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, una conmemoración que en Euskadi tiene una especial importancia por la relevancia que el movimiento cooperativo tiene en la cohesión social y el desarrollo económico de Euskadi. Urte oso gogorra izan dugu, eta oraindik ere zalantzak dira nagusi, eta hori dela eta lan handia dago egiteko. Krisi honek arrasto sakona utzi digu, baina bada ikusi dugun zerbait. Kooperatibak beste enpresa mota batzuk baino erresilienteagoak izan direla. Aurre egiten jakin dute eta hobeto prestatuta daude irteteko. Erreferente izan dira. Pertsonak ardatz dituzten enpresak dira, sustraiak eta balioak dituztenak. Y eso, junto con la intercooperación entre las sociedades y el arraigo en el territorio, sin renunciar a la apertura al mundo, es lo que ha demostrado su capacidad de resistencia. Una forma de generar riqueza y comprometer a empresas y trabajadores en una causa compartida que es una referencia para el modelo empresarial clásico. Todavía no hemos conseguido salir, aunque todos los datos nos indican que estamos más cerca. En medio de la inmensa herida que nos está dejando la experiencia, los datos en Euskadi nos dan razones para la esperanza y para la recuperación sólida. Y es en estos momentos, en momentos como este, cuando tienen mayor importancia los espacios de concertación en los que nos alineamos las instituciones y los agentes sociales. El cooperativismo vasco es un referente mundial y tiene la importancia que tiene, y es el referente mundial que es, por un trabajo conjunto de la sociedad vasca y su administración pública que ha apostado desde hace años por ello, con una regulación adecuada. No olvidemos que en el año 2019 se aprobó una nueva ley de cooperativas vascas que contó con el voto unánime de la Cámara Vasca, cosa que no suele ser lo habitual. Y con la aprobación precisamente este martes en el Consejo de Gobierno de diversos programas de ayudas por valor de casi 2 millones de euros
para subvencionar diferentes iniciativas relacionadas con la economía social durante este año. Destacan entre ellas las ayudas para consolidar las estructuras asociativas de las empresas y entidades de economía social por valor de 685.000 euros, otros 697.000 euros para la formación en economía social, 400.000 para la incorporación de empresas de economía social, básicamente cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, de personas que pasen a ser socias trabajadoras, y una cuarta convocatoria más pequeña dotada con 150.000 euros para la difusión e implementación de la responsabilidad social empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma Vasca. Y nuestro compromiso con el próximo año es seguir aumentando la cuantía de estas ayudas en este campo y que se gestionan desde el Departamento de Trabajo. Bueno, acabo ya. Me gustaría trasladar a todo el movimiento cooperativo el agradecimiento por el enorme esfuerzo que han realizado durante este tiempo, porque las cooperativas son uno de los pilares de una recuperación basada en el empleo de calidad e inclusivo y que además abarca todos los sectores productivos. Cuando hablamos de innovación, de formación, de digitalización, de empleo verde o de economía biosanitaria o circular, estamos hablando también de cooperativas. Y por ellas, por las cooperativas, tiene que pasar nuestro futuro. Ahora os darán más datos sobre la situación del sector cooperativo en el País Vasco los responsables que me acompañan en esta mesa, empezando por Patxi Olave. Mila esker, Elena, zure hitzagatik eta zure aitortzagatik. Bihar uztailak 3 kooperatiben nazioarteko eguna da, eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak euskal kooperatibismoa sustatzeko erreferentziazko organa den aldetik bat egiten du ospakizun horrekin. Kooperatibak ospakizun hau hasi ziren ospatzen 1923 urtean, baina 1985 urtean Nazio Batuen Batzar Nagusiak uztaileko lehen larunbata kooperatiben nazioarteko eguna izendatu zuen. Data horretan, nazioarteko kooperatiben aliantza sortu zeneko mendeurrena ospatzeko. Egun, nazioarteko kooperatiben aliantza da munduan dauden gobernuz kanpoko erakundeen handinetako bat, ordezkatzen duen pertsona kopuruari begiratuta. Munduan dauden 3 milioi kooperatibatan 1.000 milioi kooperatiba baino gehiago bai daude. Egun, 112 herrialdetako 318 erakunde biltzen ditu, eta horien artean dago euskal kooperatiben mugimendua. Eta aurten, nazioarteko kooperatiben aliantzak aukeratutako leloa ezin egokia da gaurko eguna ospatzeko. Elkarrekin hobeto berraiki. Decía que las cooperativas de todo el mundo llevan celebrando el Día de las Cooperativas desde 1923. Pero no fue hasta 1995, el año del centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó oficialmente como Día Internacional y se estableció su celebración anualmente el primer sábado de julio. La ACI es una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo en términos de número de personas a la que representa. Más de 1.000 millones de personas cooperativistas en 3 millones de cooperativas repartidas por el mundo. Actualmente aglutina a 318 organizaciones de 112 países y entre ellas se encuentra el Movimiento Cooperativo Vasco. El lema elegido por la ACI no podría ser más acertado para conmemorar esta fecha: reconstruir mejor juntos. Porque en una reconstrucción es necesario permanecer unidos y unidas, y esta cohesión es la que caracteriza a las empresas cooperativas. El País Vasco continúa siendo un referente en el modelo cooperativo en el ámbito internacional, demostrando que a pesar de las dificultades se puede seguir creciendo. Así, las decisiones tomadas a cabo por las diferentes empresas cooperativas los últimos meses han conseguido que, además de mantener el empleo, en algunos casos incluso incrementarlo. Añadir, además, el dato que en la actualidad hay 3.329 cooperativas inscritas en el registro de cooperativas, que son solamente de enero a junio de este año
114 más y si nos retrotraemos al año a enero de 2020 son 255 más. Es decir, un elemento que nos dice que vamos creando año a año, aunque sean las circunstancias adversas, se están construyendo cooperativas. Este crecimiento, además de contribuir a la riqueza del territorio, también es valorado por la sociedad vasca y en este contexto de la celebración del DIC estamos muy satisfechos y satisfechas por el reconocimiento de nuestro modelo empresarial. El primer trimestre de este año, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi encargó un estudio para conocer el grado de conocimiento de la sociedad vasca sobre el cooperativismo, averiguar cuál es la imagen de las sociedades cooperativas y saber cuáles son las empresas más reconocidas. Y hoy quisiéramos compartir las principales conclusiones con vosotros y vosotras. La principal conclusión es que se extrae de la encuesta, basada en 650 entrevistas telefónicas, es que las sociedades cooperativas son el tipo de sociedad empresarial mejor reconocida a nivel social. Esta buena imagen del cooperativismo queda refrendada por su sentimiento de proximidad, rasgo percibido en todos los eventos sociales que aborda el estudio, ya que un 66% de las personas encuestadas tiene familiares o amistades que trabajan en una cooperativa. Además, las sociedades cooperativas se les atribuyen en exclusiva conceptos y valores como riqueza compartida, un 80%, participación de las personas, un 78%, compromiso de las personas trabajadoras, un 60%. Por el contrario, el resto de las empresas son asociadas fundamentalmente al concepto de beneficio privado. Como diferenciación positiva hay que destacar que la solidaridad, la transparencia, situar a la persona en el centro, son características que se asocian más a las cooperativas que al resto de empresas. Otros conceptos sobre los que hemos preguntado, como innovación, eficiencia y sostenibilidad, no tienen una gran diferencia entre los diferentes tipos de sociedades. Este halo positivo hace que en general las sociedades cooperativas logren un mejor índice de recomendación como lugar para trabajar, basado de que hay en el convencimiento de que es un empleo de calidad. Existe una correlación entre la edad y el conocimiento del cooperativismo. Así, a mayor edad aumenta el porcentaje de personas que conocen las diferentes facetas y tipos de cooperativas. Las cooperativas más reconocibles son las agrarias y las de vivienda. Sin embargo, a la hora de mencionar ejemplos concretos de sociedades cooperativas, la mayoría son de trabajo asociado. Así, las empresas más reconocidas son el Grupo Mondragón, Eroski, Fagor, Irizar, Laboral Kutxa, Orona, Ulma, Lagunaro, Mayer y Danovat. El Consejo Superior de Cooperativas valora positivamente la buena imagen que gozan las cooperativas vascas, si bien no cae en la autocomplacencia y ha detectado algunos retos que debe afrontar el cooperativismo vasco en su conjunto. Así, uno de los desafíos pasa por el reconocimiento del cooperativismo en toda su diversidad, poniendo énfasis especial en una mayor divulgación de la estructura de la sociedad cooperativa de trabajo asociado, precisamente la más frecuente, el entramado vasco. También es consciente de que debe aumentar el conocimiento del cooperativismo entre los más jóvenes para facilitar de este modo la capacidad de atracción de talento. En lo que se refiere a las características atribuidas a las cooperativas, el Consejo Superior se propone fortalecer los atributos de calidad, sostenibilidad e igualdad de oportunidades. Estos retos están alineados con los objetivos marcados por el Consejo Superior para convertirse en un instrumento eficaz para todos los agentes del cooperativismo y útil para el logro de aspiraciones comunes de transformación económica y social. Y qué mejor que en el Día Internacional de las Cooperativas que poner en valor estos datos y felicitar a todas las personas que forman parte de ellas y que contribuyen a hacer un futuro mejor. Eta segidan, egingo dutena da euskeraz, datu horiek partekatu zuekin. Aurtengo lehen hiruhilabetean, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak inkesta bat eskatu zuen, jakiteko zenbateraino ezagutzen duen euskal gizartea kooperatibismoa. Eta jakiteko, halabear, zer irudi duten soziedade kooperatiboak eta zer enpresa kooperatibo diren ezagunenak. Ikerketa horretatik ateratzen den ondorio nagusia da sozietate kooperatiboak direla gizartearen aldetik aitortza handiena duten enpresa sozietateak. Kooperatibismoaren irudi on hori berretsita geratzen da, gainera, kooperatibismoa hurbil sentitzen delako.
galdetutako 76%ak kooperatiba baten lan egiten duen senide edo lagunak baititu. Gainera, badira kontzeptu batzuk sozietate kooperatiboi modu esklusiboan lotzen zaizkienak. Aberastasun partekatua 80%, pertsonen partaidetza 78%, langileen konpromisoa 80% dira horietako batzuk. Gainerako enpresak, ostera, onura pribatuarekin lotzen dira nagusiki. Bereizgarri positibo gisa, lekartasuna, gardentasuna eta pertsonen erdigunean jartzea azpimarratu behar dugu. Horiek dira eta kooperatibekin gainerako enpresan baino lotura handiago duten ezaugarriak. Berrikuntza, efizientzia edo iraunkortasun kontzeptuan ordea ez dago alde handirik beste sozietate motarekin alderatuz. Ezaugarri positibo horrek egiten du sozietate kooperatiboa oro har beste sozietate baino gomendagarria lan egiteko leku gisa, kalitateko enplegu eskaintzen duelako uste baita. Kooperatibak ezagunenak nekazaritzakoak eta etxebizitzakoak dira. Hala ere, sozietate adibidea zehatzak aipatzerakoan gehienak lan elkartokoak dira. Ikerketa honen arabera, Mondragon taldea, Eroski, Fagor, Irizar, Laboral Kutxa, Ulma, Orona, Lagunaro, Maier eta Donobat dira enpresa ezagunenak. Kooperatiben Goren Kontseilua positiboki baloratzen du euskal kooperatibek duten irudiona, baina autokonplezentzen hori gabe euskal kooperatibismoak aurre egin beharreko erronka batzuk antzeman ditu. Nagusiki bi azpimarratuko ditugu. Kooperatibismoaren aitortza lortzea kooperatiban aniztasuna osoa ezaguna izanez. Arreta berezia jarriz lan erkatuko sozietate kooperatiboetan, bereziki gehienak direnak gure euskal sarean. Eta bestetik, gazten artean kooperatibismoa ezagutza areagatu behar da, talentua erakartzeko gaitasuna errazteko. Kooperatibei lotzen zaizkien ezaugarriek dagokinez, gure asmoa da, Goren Kontseilu bezala, kalitatearen iraunkortasuna eta aukera berdintasunaren ezaugarriak indartzea. Eta kooperatiben nazioarteko egun honetan, zer hoberik baino, datu horiek zuekin partekatzea, balioan jartzea, eta kooperatibetan parte izanik etorkizun hobea egiten laguntzen duten pertsona guztiei zoriontzea. Mila esker. Egunon, eta mila esker etortzeagatik pentsaurreko honetara. Laneko eta Gizarte Segurantzako Sailburuordea, Euskadiko Kooperatibon Goren Kontseiluko presidente jauna eta lagun guztioi, egunon. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioan, Konfekopen, bat egin dugu Euskadiko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailarekin eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarekin aurtengo kooperatiben nazioarteko eguna ospatzeko honako goiburu honekin. Elkarrekin hobeto berreraiki. Goiburu horrek esan nahi berezia hartzen du gaur egun, suspertzeko prozesuan bete-betean murgilduta gaudelarik. Bizi dugun osasun, ekonomia eta gizarte krisiak giza eragin handia ere baduenak, agerian utzi du ohiko enpresa eredu ekonomikoa agortu egin dela, eta indartu egin ditu kooperatiben NDA osatzen duten balioak. Parte hartzea, demokrazia, erantzukizuna, autoexigentzia eta elkartasuna, barrura zein kanpora begirakoa. A lo largo de estos meses, las empresas cooperativas de Euskadi, desde nuestro modelo participativo, hemos tomado medidas de forma conjunta, internamente escuchando y cuidando a las personas, mediante la recolocación de puestos, la reorientación de actividad o la puesta en marcha de calendarios móviles, entre otras medidas, con el objetivo de mantener los empleos y la actividad. Externamente, mediante la atención a los colectivos más vulnerables y dando respuesta a nuestras nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia. Y esto lo hemos hecho desde la cultura de cooperación, lo que nos ha permitido salir más fuertes, con flexibilidad, pragmatismo, creatividad y solidaridad. Estos valores y principios que nos diferencian y nos hacen resilientes ante una crisis como esta demuestran que hoy más que nunca es necesario un modelo económico orientado al bien común, el modelo cooperativo. Esta resiliencia, la que ha permitido a las empresas cooperativas, referente a nivel mundial,
resistir en mejores condiciones, convirtiéndose en una salida real y demostrando su característica anticíclica. Y lo que es más importante, no dejando a ninguna persona atrás. Hori dela eta, gaur, kooperatibismoaren nazioarteko egunean, pertsonak ardatz dituen gure eredua aldarrikatu nahi dugu. Izan ere, eredu horrek aukera ematen du desberdintasunak murrizteko eta guztiontzako aberastasuna sortzeko, oinarrian dituen erantzukizun sozialaren eta komunitate sentimenduaren balio kooperatibo eta etikoei esker. Somos conscientes de que aquí radica nuestra fortaleza y por eso lo cuidamos y desarrollamos de una forma consciente, porque queremos seguir aportando a la justicia social, al desarrollo de las empresas y al desarrollo económico y social del país. Somos parte de la recuperación y de la reconstrucción, por ser modelo capaz de combinar eficiencia económica y resistencia económica y social, así como agente garante en la creación de empleo de calidad y en la regeneración económica sobre la base del compromiso social y ambiental. Porque no olvidemos que de todas nosotras y nosotros depende el legado que dejemos a nuestras generaciones futuras. Y en este ámbito, también las empresas cooperativas tenemos mucho que aportar, trascendiendo el marco de lo empresarial para impactar en lo colectivo, contribuyendo al cuidado de nuestro entorno, nuestros pueblos y ciudades. Queremos subrayar también en este reconstruir mejor juntas, juntos, el papel del emprendimiento colectivo en Euskadi, en todo momento y circunstancia, tanto en situaciones de sucesión de empresas como en reconversiones o cierre de negocios, no dejando caer la actividad ni perder los empleos. Las empresas cooperativas vascas formamos un ecosistema fuerte. La integración de todos los sectores y actividades en Confecoop nos convierte en una de las asociaciones empresariales intersectoriales de más peso de Euskadi, lo que nos impulsa a seguir trabajando y respondiendo a los retos de futuro, tecnológico, demográfico, social, de los cuidados, energético, climático, con el convencimiento de que nuestros valores contribuirán a buen seguro a la reconstrucción de una Euskadi aún más avanzada, comprometida y solidaria. Mejor juntas, juntos, como subraya el eslogan de este año. Gaur, ospatzen dugun egun honetan, gainera, kooperatiba mugimenduaren barruko aliantzak indartu eta zabaldu egin nahi ditugu, bai lurralde mailan, bai nazioartean, baita gainerako eragileekin ere. Horren adierazgarri, ezin hobea da gaur elkarrekin partekatzen ari garen ekitaldia. Desde Confecoop seguiremos promoviendo, apoyando, ayudando e impulsando el cooperativismo tal y como lo venimos haciendo durante más de 3 décadas. Nos mueve la preocupación por las personas que integran cada una de las cooperativas, su bienestar y el entorno y el territorio en el que operan, con el convencimiento de que la cultura de cooperación es clave en la reconstrucción del país. Ahora que se empiezan a ver los brotes verdes, continuaremos trabajando para lograr más y mejores cooperativas, más y mejor cooperativismo en nuestro compromiso para lograr reconstruir mejor juntas el tejido social y económico. Eskerrik asko, kooperatiben nazioarteko eguna gurekin partekatzeagatik. Con esta encuesta lo que hacemos es una primera fotografía y obviamente es de trazo grueso y ahora lo que tenemos que hacer es profundizar en esos aspectos. Ya hemos comentado qué aspectos son como retos, ya hemos visto, ¿no?, que se identifica más a un tipo de cooperativas y resulta que después las que se conocen son de otra tipología, es decir, son de trabajo asociado pero no se identifica como cooperativa, es decir, se dice, hay una mezcolanza y seguramente pues es nuestra responsabilidad el trasladar mejor esto a la sociedad vasca. Obviamente después, a la hora de valorar a las cooperativas, hay una serie de elementos que yo no diría solamente que son de la empresa cooperativa. Hoy en día el elemento de la participación de las personas trabajadoras en la empresa es un elemento que está en boga, que está impulsado por todos los sectores, incluso por el gobierno, etcétera, etcétera. Y ahí lo que decimos es que la percepción que existe es mayor que las otras, ¿no? Y en el debe nos queda es que lo que hacemos, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades, son elementos que tenemos que
intentar visibilizar mejor. Eso es un debe que tenemos entre nosotros y es una hoja de ruta que nos hemos impuesto de cara a hacer un trabajo de estas percepciones, seguramente pues de una forma anual, para ir profundizando este tema. Por eso decía que no se les diferencia, con lo cual, si nuestra percepción es que hacemos más, es nuestra responsabilidad el trabajar para que eso se visualice mejor por parte de la sociedad. Bueno, aquí hay que decir un dato importante. No todas las cooperativas que se crean suponen crear empleo es decir, socios personas socias de trabajo. Es decir, por ejemplo, si se crea una cooperativa de vivienda no tenemos personas de trabajo en ese sentido. A día de hoy es un hándicap en la gestión de los datos. ¿Por qué? Y lo explico. Estos son datos provisionales de lo que es la creación y nosotros generalmente solemos hacer a final de año el trabajo de empezar a ver cuánto se crea, ¿no? Para eso tenemos una sociedad, nosotros compartida entre la Confederación y el Consejo Superior, que es el CARRAN, que impulsa muchas de las cooperativas y nosotros conocemos esas. Lo que se recoge y el dato que he dado es lo que se recoge en el registro de cooperativas, que es quiénes se dan de alta. Pero esto es un proceso vivo, como en todas las empresas, hay altas y hay bajas. Lo que nosotros queremos poner a día de hoy es que en este contexto económico tan difícil del año 2020 y del 2021, el movimiento cooperativo, el cooperativismo está vivo porque se están creando cada vez más empresas. Y generalmente, te puedo decir que por los datos que pueda, y si no me corrige Rosa, estamos hablando que había una media de 5 personas por cooperativa, ¿no? En las que solía crear el CARLAN, que son las que se crean al principio. Es muy difícil crear una cooperativa con 100 personas, no sé si me explico, porque ese emprendimiento es empezar a crear. Que después las pequeñas se convierten en las grandes que conocemos.